Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, como siempre, y el placer de recibir a Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un gusto como siempre. Así es, el gusto es nuestro. Y hoy le queremos contar a la audiencia que vamos a hacer una canalización grupal, porque fue un grupo grande de personas que trascendió, y estamos hablando del vuelo 447 de Air France, cuyo accidente se produjo en junio del año 2009. Voy a leer una pequeña biografía para que la gente, si bien fue muy conocido el caso, pero para recordar de qué se trataba. El vuelo 447 de Air France fue un vuelo comercial internacional entre el aeropuerto de Galeão de Río de Janeiro y el aeropuerto Charles de Gaulle de París. El 1 de junio de 2009, un avión Airbus A330-203, mientras realizaba el servicio, se estrelló en el Océano Atlántico con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, incluyendo a los 3 pilotos. El accidente tuvo el mayor número de muertes en la historia de Air France, además de ser un accidente con mayor número de víctimas mortales ocurrido con un Airbus A330. Las autoridades de Brasil realizaron una búsqueda con un avión militar en la zona del archipiélago de Fernando de Noronha, donde se creía que podría haber caído la aeronave. Restos de la aeronave fueron identificados en aguas internacionales en el Océano Atlántico el 6 de junio de 2009. En una búsqueda submarina posterior, en mayo del 2011, se halló el cuerpo principal de la aeronave en el fondo del océano y se recuperaron las cajas negras y cuerpos de los pasajeros. Tras la confirmación del hallazgo de restos de la aeronave, esta tragedia ha pasado a ser la peor acontecida en la larga historia de Air France. ¿Están en presencia con nosotros, querido? Los pilotos y no sé si pasajeros también. También. Bienvenidos. Los pilotos fueron Marc Dubois, quien era el capitán, el primer piloto David Rover, copiloto, primer oficial, y el segundo oficial Pierre-Cédric Bonin. ¿Quién de ustedes va a contestar en este momento? ¿Lo hacen los 3 pilotos o lo hace en general el grupo? ¿Cómo se manejan? Todo el grupo en general. Bueno, y sí, porque una vez que se sale de esta 3D, de este velo, todo el mundo accede a la información, ¿verdad? Es lo mismo. Claro. ¿Dónde se encuentran ustedes ahora? ¿En qué realidad dimensional? En la nave Nueva Jerusalén. Ah, ¿todos? Todos, porque todos los que trascendieron en ese vuelo eran semillas estelares. Ah, qué maravilla. Dice parte de la biografía, sigue siendo un misterio por qué la tripulación no evitó directamente el frente del mal tiempo, si bien existen evidencias de que al menos hubo una modificación mínima del plan de vuelo por parte del piloto. También un programa emitido por la BBC Innova llamado Lost: The Mystery of Flight 447 presentaba la teoría de que probablemente un cúmulo de nubes de menor tamaño, pero más cercano a la aeronave, pudo haber ocultado la tormenta de mayor tamaño del radar meteorológico del avión, lo que habría hecho que los pilotos no hubieran tenido información correcta de la fuerte tormenta en la que se adentraban hasta que fue demasiado tarde para evitarla. ¿Por qué estaban volando directo a la tormenta? Porque se hacen muchas elucubraciones aquí en esta 3D, ¿no? Más allá de toda la investigación. ¿Es porque había una tormenta más pequeña que la ocultó y no vieron la tormenta monstruosa de 100 kilómetros cuadrados que había detrás? Me dice como que no veían el peligro, como que no veían que hubiese una gran tormenta o que hubiese algo como para abordar el vuelo, por eso es como que decidieron continuar adelante. Claro. Dice la biografía en otro párrafo, la conclusión fue que el accidente se produjo por el congelamiento y consecuente fallo de los tubos pitot, que indican la velocidad, junto con una combinación de errores humanos por parte de los pilotos en la gestión de la emergencia que desencadenaron una entrada en pérdida de la aeronave
con una caída de 2,5 kilómetros por minuto. El vuelo 447 contaba con una tripulación de 3 pilotos, un capitán y 2 primeros oficiales. Con 3 pilotos a bordo, un capitán, comandante y 2 copilotos o primeros oficiales, cada uno de ellos puede tener un descanso durante el vuelo, y para ello el A330 está equipado con una cabina de descanso ubicada justo detrás de la cabina de vuelo. Esto fue así, fueron una serie de sucesos concatenados que provocaron que el avión se estrellara en el mar. Sí, Tuvieron que ver el congelamiento de los tubos pitot, que es lo que determina la velocidad, la desconexión del avión del piloto automático, y ahora vamos a ver más los errores que pudieron cometer ustedes. Los 3 tubos pitot del avión encargados de medir la velocidad fallan debido a la acumulación de hielo. Sin la información sobre su velocidad, el piloto automático no puede seguir controlando de manera segura el avión, por lo que se desconecta automáticamente. Aunque el avión no ha sufrido ningún fallo mecánico, ni Bonin ni Robert habían recibido entrenamiento sobre qué hacer ante unos indicadores de velocidad poco fiables a velocidad de crucero, ni sobre cómo pilotar el avión manualmente en esas condiciones. ¿Esto fue así? ¿Ustedes no sabían qué hacer en una emergencia como esta? me dicen que todas las posibilidades que tenían como que se les agotaron. Claro. Al recuperarse las cajas negras años más tarde se puede escuchar la conversación de los 3 pilotos, lo cual no voy a leer todo, pero un pequeño párrafo. El avión se terminó estrellando a las 2:14 a.m. de la madrugada, y dice en esta parte de la biografía: otro de los tubos pitot empieza a funcionar a partir de este momento, que eran las 2:09 más o menos, y la tripulación tiene toda la información para volar de forma segura. Los problemas que ocurren en los sucesivos se deben a errores humanos. Y dice uno de los copilotos, Bonin: estoy en toga. Toga es un acrónimo de Take Off, Go Around, que significa despegar y retornar, volver. Es una situación en la que los motores están a potencia máxima, normalmente utilizada durante el despegue a una aproximación frustrada a un aeropuerto. Bonin intenta conseguir el mismo efecto, aumentar la velocidad y ganar altura, pero no tiene en cuenta que la potencia de los motores a 37.500 pies de altitud es mucho menor que a nivel del mar y que las alas generan menos sustentación. Más allá de todos los temas técnicos, y esta es una pregunta recurrente, ¿no? Pero que la tengo que hacer porque ya sabemos que hay gente que no ven ni la mitad de las entrevistas, ni menos tampoco, entonces la hago. ¿Hubieran podido evitar toda esta serie de sucesos concatenados para que el avión se estrellara y ustedes que tuvieran que trascender de esta manera? No, para nada. Pasó como tenía que pasar las cosas. Bueno, porque sigo viendo, yo obviamente paso de largo, no doy ni like, ni digo nada, ni comento absolutamente nada, canalizaciones de diversos contactados. Por ejemplo, ya hicimos la entrevista sobre Charlie Kirk, que él no eligió morir así, no eligió trascender así. Y nosotros ya recibimos cientos de veces que se trasciende como se pacta. ¿Estamos equivocados? ¿Hay un porcentaje en el cual la persona puede elegir cómo trascender? Desde acá, desde la 3D. No Se elige, ¿Cómo? se elige, pero de otro plano. No desde este no se elige absolutamente nada. Ya está, es algo que está pactado. Sí pueden surgir dudas que vamos a seguir investigando, como cuando hay genocidios, como el que realizó el innombrable, este genocida alemán, el Gran Holocausto, pero bueno, ya recibimos muchísimas veces que se trasciende como se pacta, así que esto es así, mi querida audiencia. Continúa la biografía con la alerta de pérdida aún sonando. Los 3 miembros de la tripulación discuten la situación, pero parecen incapaces de comprender el problema. El avión atraviesa una zona de turbulencia y el capitán urge a Bonin a nivelar las alas, pero este lo ignora.
Durante un momento los pilotos increíblemente llegan a discutir si están ascendiendo o descendiendo antes de ponerse de acuerdo que estaban descendiendo. Con el avión a 10.000 pies, poco más de 3.000 metros, Robert intenta tirar del control del avión y mueve su mando hacia adelante para que el morro del avión baje. Pero debido a que los controles están en modo dual, el sistema promedia su orden con la de Boeing, que aún tiene los controles hacia atrás, elevando el morro, por lo que la maniobra resulta inútil. A diferencia de los mandos de los aviones de Boeing, los de Airbus no se mueven sincronizadamente, por lo que Robert no podía saber lo que hacía Boeing a menos que mirase directamente a su palanca. ¿Qué habían pactado ustedes en relación al accidente? Porque en definitiva, más allá de los problemas técnicos del avión, también influyó los errores que cometieron ustedes. Entonces, ¿qué fue en realidad lo que habían pactado? En realidad pactaron que tenían que ascender todos juntos porque todos los que estaban ya dentro de ese avión habían terminado ya su ciclo de reencarnación y es como muchísimas veces hay almas que pactan trascender en grupo, ya sea en estos accidentes o en algún otro medio también, pero como que todas las personas que están ahí trazaron que tenían que trascender justamente en ese mismo momento. Claro. Bueno, iba a ser una pregunta que tenía que ver con eso, pero ya la contestaron, ¿verdad? Cuando estaba leyendo la biografía, vino a mi mente enseguida el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que nada que ver con ustedes en cuanto al ascenso, porque ellos ascendieron físicamente, ¿sí? Pero si tuviéramos que hacer un paralelismo, ¿por qué ustedes dejan el cuerpo físico aquí y toda la tripulación y pasajeros del vuelo MH370, perdón, pasan directamente por el portal y ascienden físicamente? Porque eso es algo que se pacta, digamos, por plan divino. Hay personas que sí, que tienen dentro de su plan divino pactar eso y hay otras personas como que no. Depende de la evolución de cada uno. Ustedes tenían un karma a saldar con el tema de que el avión se estrellase en el mar y dejar el cuerpo físico aquí. Sí, Ajá. A diferencia de todas las personas que eran todos de la colonia Atlante Lemuria, perdón, Lemuriana, los de Malaysia Airlines, que directamente ascendieron físicamente. Porque no tiene ni comparación una cosa con la otra, ¿verdad? De hecho, aquí viene una pregunta que les voy a hacer. Dice, siendo ya las 12:14 am de la madrugada, Robert dice, vamos a chocar. Es lo que se escucha en las grabaciones de la caja negra. Un momento que debe haber sido desesperante, ¿no? Un momento muy feo. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento cuando el choque era inevitable e iban a trascender? ¿Cuál fue el último pensamiento antes de que se estrellara el avión? ¿y a dónde iban a ir a parar? ¿Qué era lo que iba a pasar? Pensamientos de terror. Algunos pensamientos como de esperanzador, porque sabían que no, o sea, que no iban a dejar de existir porque sabían como que con la muerte no se acababa absolutamente nada. ¿Ustedes, los pilotos, tenían claro eso? ¿Y el resto también de los pasajeros? ¿Todos? Algunos, todos no. Ah. Cuando salen todos del cuerpo, siendo que era un grupo grande de personas, ¿se ven entre todos? ¿Se comunican? ¿Hablan entre sí? ¿Qué pasa en ese momento? Me dice que depende, porque cada persona vive el trascender de manera diferente. Es como que algunos partieron a la luz rápidamente, otros no, pero es lo habitual, lo que se preguntan, qué ha pasado, dónde estamos, porque como hay mucha gente que desconoce el tema de lo que pasa después de trascender, pues como que no se hacen muchas preguntas.
Claro, ustedes vieron el avión cayendo en el agua, o cuando ya chocó, hundiéndose, vieron post el accidente, ¿verdad? Sí, ¿Apareció en ese momento algún ser de luz para guiarlos a ir hacia la luz, al trascender? ¿Algunos, todos? Astar Cherán. Ah, qué hermoso. Y me, y me dice que todos lo vieron de una manera, bueno, algunos, pero que los que lo vieron en ese momento lo vieron de una manera tan nítida que pudieron abrazarle, pudieron estar con él. Dice que es una belleza poder estar junto a él. Por supuesto. Sin duda alguna. Es un ser de altísima frecuencia, la mano derecha de Dios. Así que su presencia es preciosa y divina. ¿Por qué motivo ustedes fueron elegidos los que llevaran a todo el grupo a trascender? Los pilotos. Sí, ¿Cómo? por plan del alma, porque tenían que ser en relación a una vida pasada. ¿Quiénes habían sido en una vida pasada ustedes? No me contesta la pregunta, no dice nada. ¿Accedieron entonces todos a la maestría o no? Sí, Ah, ya fue para todos la última y séptima reencarnación esta. sí. Felicidades. ¿Por qué cuando un alma no va a la luz de forma inmediata y queda transitando durante años, por decirlo de alguna manera, no es beneficioso para su evolución? ¿O es indistinto? Es indistinto, cada uno tiene un proceso diferente. Ujú. No importa si queda transitando 100 años, 20, 5, si va directo a la Es luz. indistinto. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué beneficia ir directo a la luz o quedarse transitando? Es que en el otro lado no hay tiempo, pueden pasar 100 años que no hay ningún tiempo, pero depende todo de, digamos, el nivel conciencial que cada uno tenga, porque está claro que si uno tiene un nivel conciencial alto, va a ir directamente a la luz. La persona que sepa, que se informe, pero los que no, pues evidentemente eso les va a influir a la hora de hacer el tránsito. Claro. Continúa la biografía en cuanto al procesamiento debido al accidente de los involucrados. El 12 de marzo del 2010, un tribunal de Río de Janeiro fue el primero en condenar a Air France a pagar una indemnización. En consecuencia, la empresa tuvo que indemnizar con 840.000 euros a los familiares de una víctima oriunda del estado de Río de Janeiro, Brasil. El juez supuso que el accidente se debió a negligencias. Aunque el informe final aún no estaba finalizado, el tribunal dictaminó que esa no era la primera vez que el indicador de velocidad fallaba, lo que se consideró suficiente para una acusación de delito de homicidio involuntario. En 2011, tanto Airbus como Air France fueron imputados por homicidios involuntarios. El 17 de julio de 2019, la Fiscalía francesa pidió que la aerolínea Air France fuera juzgado ante el Tribunal Correccional por homicidios involuntarios por torpeza, imprudencia, falta de atención, negligencia o incumplimiento de una obligación de prudencia impuesta por la ley o el reglamento. El Ministerio Público estima que Air France falló al no ofrecer a su personal la información necesaria para saber cómo actuar en caso de que fallaran los sensores que permiten controlar la velocidad del avión. A su vez, la Fiscalía determinó que no existen suficientes elementos para presentar cargos contra Airbus, por lo que pidió su sobreseimiento. En septiembre de 2019, la justicia francesa declaró el sobreseimiento de ambas empresas. ¿Fue justo que tanto Airbus como Air France no fueran imputados, siendo que hubo fallos técnicos que fueron responsables del accidente? Dice que no había nada que juzgar, estaba ya todo trazado desde el otro plano, no había motivo.
Claro, pero en este caso, el reclamo de los familiares, porque después hay un reclamo de los familiares de ustedes que insistían en que ambas compañías conocían el problema del tubo pitot, que se congelaba antes del accidente, que no los habían cambiado, justamente hicieron el cambio después de esto, y que los pilotos no estaban entrenados para hacer frente a una emergencia de esta naturaleza. ¿Nos consideran entonces que esto es correcto? Para el mundo espiritual, sí. ¿El reclamo de los familiares es correcto? No. O sea que ustedes consideran que ni Airbus ni Air France fueron sobreseídas y fue justo eso. Es lo que estaba pactado. ¿Ustedes tenían noción de que la muerte no existía? ¿Cuánto de ustedes? De que es un paso hacia otra dimensión. Más o menos. Eran 228 personas en total. Un 30 o 40% de las personas que estaban en el vuelo. Como fueron ascendiendo, todos los 228 se dispersaron en ese momento o quedó mucha gente confundida en el lugar del accidente y después se fueron cada uno por su lado. Algunos directo a la luz, otros no. ¿Cómo fue ese momento? Porque no me queda claro. Algunos quedaron dispersos, otros partieron a la luz, entre otras cosas también que pasaron. Uh-huh. Había niños y un bebé a bordo. ¿Qué sucedió con ellos? Los niños y los bebés siempre van directamente a la luz. Seguiremos repitiendo, ¿sí? Niños, bebés y animalitos van en forma directa a la luz. No tienen este inconveniente que tiene el adulto, que ya está sumamente contaminado. El adulto que no tiene nivel conciencial y que no se terminó de enterar que la muerte no existe, ¿verdad? ¿Cuál era su relación con Dios Padre Madre, con nuestros adorados Yeshua, María Magdalena, en esta encarnación? ¿Todos tenían una relación directa con Dios? ¿No la tenían? ¿Había alguien que era agnóstico dentro del grupo? Un 3 o 4% eran, no es que eran agnósticos, pero como que no tenían así una relación directa con Dios, como tenía el resto. ¿Y cómo se evalúa eso cuando se llega del otro lado? Cuando la persona llega del otro lado y de repente fue agnóstico o ateo y no tuvo una relación directa con Dios en esta encarnación. Dicen como que no es algo que se evalúe, porque Dios siempre respeta el libre albedrío y respeta lo que cada uno haga. Es como que Dios le da el libre derecho a cada uno de creer o no creer. No es algo que se tenga que evaluar. Claro, pero más allá de eso, así todo, ese porcentaje mínimo que no tenía una relación, una creencia con Dios, también pudo acceder a la maestría. Claro. Bueno, ahí está por qué Dios no juzga, queridos amigos. A pesar de no haber tenido un contacto ni una creencia con Dios, siendo que era justamente la última encarnación, se tienen en cuenta otras cuestiones si accede a la maestría o no. Porque si Dios fuera un personaje como el maligno y sus secuaces se echaron a rodar, que juzga, que castiga, que manda a las personas al bajo astral, todas esas pavadas atómicas y falsedades, no podría, una persona que no creyó justamente en una séptima encarnación, no podría acceder a la maestría. ¿Sí? Y sin embargo, accede. Está clarísimo. Un mensaje para los familiares que quedaron muy dolidos con el trascender de todos ustedes. Que la muerte es un amanecer,
que la muerte es un comienzo y que la muerte es un trascender. No tienen más. Así es. Un mensaje final. Ese era el mensaje final, tanto para los familiares como así también para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a la querida tripulación y pasajeros, a todos los integrantes de lo que fue el vuelo 447. Felicitaciones a todos. Están en el mejor lugar y en las mejores manos. ¿Quién pudiera estar ya mismo en la Nueva Jerusalén? Algunos de nosotros tenemos ese gran anhelo, pero bueno, en algún momento llegará o no, eso se verá. Y agradecerles mucho por toda esta bendecida información. Y a ti, querido Alejandro Vargas, también muchísimas gracias por esta canalización tan fidedigna. Y les decimos a la audiencia que si alguien quiere comunicarse con Alejandro Vargas, puede hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram Compartir desde la Esencia, y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Por favor, suscríbanse, pasen la palabra, den su like, compartan mucho para que estos mensajes lleguen y se siga elevando la conciencia de la humanidad en base al trabajo que hacemos todos, no solamente nosotros, ¿no? Que somos muchos los que estamos en Misión Planetaria pasando estos mensajes. Gracias y nos veremos en el próximo video de MBA. Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.